Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos toca a muchos, ya sea que lo hayamos vivido directamente, lo hayamos presenciado o simplemente lo hayamos pensado alguna vez. Vamos a hablar sobre esa línea tan delgada y a veces difusa entre un error que todos cometemos y algo que se convierte en una intención, en una forma de actuar deliberada. El título del vídeo lo dice todo: Demet Akın, error continuo es intención. No vuelvas a hacerlo. Vamos a desglosar qué significa esto, por qué es tan importante entenderlo y sobre todo cómo podemos abordarlo constructivamente, tanto si somos los que cometemos el error como si somos quienes lo recibimos. Quédense hasta el final, porque vamos a tocar puntos que creo que les harán reflexionar y espero, les darán herramientas para mejorar sus relaciones y su propia forma de interactuar. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayudan un montón y nos animan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, entremos de lleno en materia. ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien comete un error, le decimos algo, quizás le damos una oportunidad, y lo vuelve a hacer? Y no una vez, sino dos, tres, quizás un patrón se empieza a dibujar. En esos momentos, la paciencia se agota y la pregunta que surge en nuestra mente es inevitable: ¿es que realmente no se da cuenta, o es que en el fondo quiere hacerlo así? Aquí es donde entra el concepto de que un error que se repite de forma constante, sin aparente esfuerzo por cambiarlo, deja de ser un simple lapsus para convertirse, o ser interpretado como, una intención. Y esa intención, cuando es algo que nos afecta negativamente, es algo que necesitamos abordar. Piensen en las relaciones, de amistad, de pareja, laborales, familiares. Los pequeños descuidos, los olvidos, las meteduras de pata, son parte de la vida, son humanos. Todos fallamos. Lo que marca la diferencia es cómo reaccionamos ante esos fallos. Si alguien se disculpa sinceramente, muestra arrepentimiento, y sobre todo, intenta corregir su comportamiento, vemos que hay una voluntad de mejorar. Hay una intención de no repetir el error. Pero, ¿qué pasa cuando la respuesta es una excusa constante o, peor aún, una negación, o una indiferencia ante las consecuencias de sus actos? Ahí es cuando la otra persona empieza a percibir que el error no es tal, sino que es una forma de ser, una elección. Por ejemplo, imagina que tu pareja se compromete a hacer una tarea en casa y la olvida repetidamente. La primera vez puedes pensar, bueno, se le pasó. La segunda vez, quizás está muy agobiado /diagonal. Pero si esto se convierte en un patrón y nunca llega a realizarse esa tarea, sin importar cuántas veces se le recuerde o se le pida, es natural que empieces a sentir que no es un descuido, sino una falta de interés real en cumplir su palabra. Y ahí es donde la frase error continuo es intención cobra todo su sentido. La repetición constante sin un esfuerzo visible de corrección, se interpreta como una elección, como una voluntad de mantener ese comportamiento. Esto no es para culpar o juzgar, sino para entender la dinámica. Cuando un error se vuelve un patrón, la otra persona no puede seguir creyendo en la sinceridad de las disculpas si no van acompañadas de acciones que demuestren un cambio. El mensaje implícito que se recibe es: esto es lo que soy, y no pienso cambiarlo. Y es aquí donde entra la segunda parte de la frase: no vuelvas a hacerlo. No es una amenaza, es una declaración de límites. Es decir, hemos llegado a un punto donde este comportamiento que se repite me está afectando, y necesito que entiendas que no puedo seguir permitiendo que esto continúe así. En el ámbito laboral, esto se ve con frecuencia. Un compañero que constantemente llega tarde a las reuniones, o que entrega trabajos a medias, o que no cumple con los plazos. Si esta persona recibe feedback, si se le explican las consecuencias de sus acciones en el equipo, y aún así el comportamiento se mantiene, el mensaje que el equipo o el jefe reciben es que esa persona, de alguna manera, está eligiendo operar de esa manera. Y eso obviamente genera frustración y tensión, porque va en contra de la colaboración y la eficiencia. La frase no vuelvas a hacerlo en este contexto se convierte en una advertencia necesaria para mantener el orden y el respeto dentro del equipo. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo distinguimos un error genuino de una intención oculta? A veces, la comunicación es clave. Preguntar directamente de forma calmada puede abrir puertas. Oye, he notado que esto pasa con frecuencia. ¿Hay algo que te impida hacerlo de otra manera?
¿O es que realmente no le das importancia? La respuesta que recibamos y sobre todo, las acciones que vengan después, nos darán mucha información. Si la persona se pone a la defensiva, se enfada, o desvía la atención, es una señal de alerta. Si por el contrario se muestra reflexiva, reconoce el problema y propone soluciones, es un signo de que hay una genuina intención de cambio. Y aquí es donde el tema se vuelve aún más profundo. Porque, ¿qué pasa si somos nosotros los que cometemos ese error continuo? A veces, no somos conscientes de la magnitud de nuestro comportamiento o de cómo afecta a los demás. Otras veces puede que sí lo seamos, pero nos cueste admitirlo, ya sea por orgullo, por miedo a las consecuencias, o porque hemos caído en una zona de confort. La frase "no vuelvas a hacerlo" puede ser un llamado de atención importante para nosotros mismos. Es una invitación a la autoevaluación. ¿Estoy realmente cometiendo un error, o estoy eligiendo este camino? ¿Por qué? ¿Qué me está aportando este patrón de comportamiento, aunque sea de forma negativa? La clave, en mi opinión, está en la empatía y la autoconciencia. Si somos quienes recibimos el error recurrente, intentemos, en la medida de lo posible, abordar la situación desde la comprensión. Quizás haya algo más detrás. Pero también es vital poner límites, porque permitir que un comportamiento que nos daña se repita indefinidamente es autodestructivo. Y si somos quienes cometemos el error, necesitamos ser valientes para mirarnos al espejo. Reconocer que nuestros actos tienen un impacto, y que la repetición de un error nos pinta de una manera que quizás no nos gusta. La palabra intención es poderosa. Implica voluntad de elección, una dirección que tomamos. Cuando un error se convierte en intención, es porque, de alguna manera, hemos decidido que esa es la forma en que vamos a actuar. Y esta decisión, consciente o inconsciente, tiene consecuencias en nuestras relaciones y en nuestra propia reputación. La frase "no vuelvas a hacerlo" es, en esencia, un pedido de respeto y de consideración. Es una forma de decir, mi bienestar, mi confianza, mi tranquilidad, están siendo afectadas por este patrón tuyo. Necesito que esto cambie. Pensemos en escenarios más cotidianos. Si alguien te pide dinero prestado una y otra vez, y nunca te lo devuelve, la primera vez quizás pienses que es un error, un olvido. Pero si la situación se repite, la intención percibida cambia drásticamente. Ya no es un olvido, es una posible falta de respeto a tu confianza o a tu situación. Y la frase "no vuelvas a hacerlo" se vuelve una necesidad para proteger tus propios recursos y tu paz mental. Otro ejemplo, alguien que constantemente interrumpe cuando hablas. La primera vez puede ser entusiasmo o nerviosismo. Pero si se convierte en algo habitual, la intención que percibes es una falta de interés en escuchar lo que tienes que decir, o una necesidad de protagonismo que pasa por encima de los demás. Y la frase "no vuelvas a hacerlo" es un límite claro para que la conversación sea equitativa y respetuosa. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos en esta situación, ya sea como el que comete el error o como el que lo recibe? Primero, si somos los que cometemos el error recurrente, reflexión profunda. ¿Por qué lo hago? ¿Qué gano con esto? ¿Cómo puedo cambiarlo? Pide ayuda si la necesitas, ya sea a amigos, familiares o profesionales. La autoconciencia es el primer paso hacia el cambio. Segundo, si somos los que recibimos el error recurrente, comunicación clara y asertiva. Expresa cómo te afecta el comportamiento sin acusar, pero sí explicando las consecuencias. Establece tus límites de forma firme pero respetuosa. Si la otra persona no muestra voluntad de cambiar, puede que tengas que tomar decisiones difíciles sobre la continuidad de esa relación. El dicho de "meta can error continuo" es intención. No vuelvas a hacerlo es un recordatorio de que todos tenemos derecho a un trato digno y respetuoso, y que permitir que los errores se repitan sin fin puede ser perjudicial para nuestra propia salud emocional. Es importante recordar que todos somos falibles, pero la voluntad de mejorar y de respetar los límites de los demás es lo que construye relaciones sólidas y saludables. Si alguien te dice "no vuelvas a hacerlo" y lo dice en serio, es porque ha llegado a un límite. Ignorar esa advertencia es en sí mismo una demostración de que se está priorizando el propio patrón de comportamiento por encima del bienestar de la otra persona. Y eso, amigos míos, es una forma de intención. En resumen, hemos explorado la idea de que un error que se repite de forma constante, sin una demostración clara de arrepentimiento y voluntad de cambio, puede ser interpretado como una intención.
Hemos visto cómo esto puede afectar nuestras relaciones, desde las más íntimas hasta las laborales. La clave está en la comunicación, la autoconciencia y el establecimiento de límites saludables. Es fundamental distinguir entre un lapsus puntual y un patrón de comportamiento que se perpetúa, y actuar en consecuencia, ya sea buscando el cambio en uno mismo o protegiendo nuestro propio espacio cuando ese cambio no se produce. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarme en esta reflexión de hoy. Espero que les haya aportado algo, que les haga pensar en sus propias interacciones y en cómo podemos construir relaciones más sanas y respetuosas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han vivido situaciones similares? ¿Cómo las han manejado? Por favor, dejen sus comentarios abajo, que siempre leo y valoro mucho sus aportaciones. Y si este vídeo les ha parecido útil o interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.